Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana, por parte de la Iglesia de Cristo y Barracentro. Características de los finales y los nuevos comienzos, que son emocionalmente sanos. Aunque llevo muchos años reflexionando sobre la forma en que Dios engrandece el alma por medio de la angustia y la pérdida en nuestra vida personal, solo en estos últimos he sido capaz de aplicar esta verdad de una manera amplia y profunda al liderazgo. Aunque el proceso de atravesar los finales y los nuevos principios casi siempre es complejo, podemos decir que estamos haciendo una transición sana cuando nuestro proceso nos lleva a través de 4 fases. Aceptamos que el final es una muerte. Reconocemos que los finales y la espera en medio del confuso intermedio muchas veces se toman mucho más tiempo del que nosotros pensamos. Consideramos los finales y la espera como inextricablemente enlazado con nuestra maduración personal en Cristo. Sostenemos que los finales y la espera son la puerta de entrada a los nuevos principios. Cada una de estas fases tiene características diferentes, pero no siempre se van presentando paso a paso. Como veremos, es posible experimentar las 4, todas al mismo tiempo. Aceptamos que un final es una muerte. Antes que pueda surgir un nuevo principio, se debe producir un final, y ese final debe ser definitivo. La mayor parte del tiempo de mi liderazgo, tuve por costumbre aferrarme a lo antiguo, al mismo tiempo que trataba de apoderarme de lo nuevo, por si acaso. Los finales son muertes, y la muerte es algo definitivo. No hay nada nuevo que se produzca sin que haya un final. En palabras del filósofo romano Séneca, cada nuevo principio procede del final de algún otro principio. El que no identifiquemos los finales y no nos preparemos para ellos ni para la pérdida que los acompaña, es tal vez el mayor obstáculo que evita que tantos de nosotros sigamos adelante hacia algo nuevo. Job tuvo que aceptar que un final es una muerte cuando perdió sus riquezas, sus 10 hijos y su manera anterior de entender a Dios. El profeta Jeremías experimentó como muerte una pérdida cuando Jerusalén y el templo fueron arrasados hasta el suelo. Los 12 discípulos experimentaron una muerte real cuando Jesús murió de verdad, llevándose consigo todas sus esperanzas y todos sus sueños a la tumba. Por necesarios que sean los finales, casi siempre desorientan. Un final verdadero, una muerte definitiva, siempre se siente como un desintegrarse, un destrozarse, un deshacerse. Y se siente de esa manera porque la muerte es así. Es un final que exige que atravesemos un túnel totalmente oscuras, sin saber cuándo volveremos a ver alguna luz, si es que la volvemos a ver. La mayor parte de nosotros tendemos a vivir bajo la ilusión de que Dios no nos guiaría de manera intencional hacia un sufrimiento de este tipo, sobre todo si se trata de múltiples ocasiones. No podemos encontrarle sentido a la razón por la cual la gente y las cosas que amamos deben experimentar, de manera literal y figurada, lo definitivo que es la muerte. Por eso nos sentimos espantados, ansiosos, confusos y muchas veces airados cuando llegan esos finales. Aunque hay finales que se produzcan calladamente, hay otros que sería mejor caracterizarlos como una brutal crucifixión. El líder en particular nos introduce a la experiencia única de seguir la forma de ser un líder como Jesús.
Lo creas o no, es uno de los dones más grandes que recibimos de Él. Ninguno de nosotros escogería esta clase de muerte y, sin embargo, se convierte en medio de la gracia cuando llegamos a conocer a Jesús en la participación de sus padecimientos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo se refiere a nuestros sufrimientos en el liderazgo como una forma de participar en el misterio redentor, cumpliendo en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. En un esfuerzo por comprender ese texto, les pregunté a un grupo de sabios mentores cuál era su punto de vista al respecto. Todos hablaron de cómo nuestras pérdidas y nuestros sufrimientos por la Iglesia de Cristo hacen avanzar el reino de Dios de una manera misteriosa que sobrepasa todo entendimiento. Si aceptamos esas pérdidas como las severas misericordias que son, Dios hace en nosotros y por medio de nosotros un profundo trabajo de una manera similar a la que el apóstol Pablo describe diciendo que así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 12. Puesto que he atravesado personalmente una serie de finales difíciles, comprendo por qué son tan pocos los líderes y las organizaciones que están dispuestos a someterse a esta clase de sufrimiento. Cuando tenía 20 y tantos años, siendo solo un adulto joven, serví como anciano en una pequeña iglesia bilingüe de 60 adultos en un centro urbano. Nos reuníamos en un edificio en plena decadencia, con unas bancas reparadas en las que había capacidad para 600 personas. La junta y el pastor principal reconocían que el ministerio necesitaba cambiar de una manera drástica con el fin de ser acogedor y tener relevancia para nuestra comunidad de personas pobres y habla hispana. No obstante, cuando se sostuvieron unas conversaciones serias, se vio con claridad que un cambio significativo exigiría varios finales y varias pérdidas que serían dolorosos. Y todos ellos parecían demasiado difíciles de soportar. Habría que despedir a un buen número de miembros del personal para abrirle el espacio a un nuevo liderazgo. La música y la programación tendrían que cambiar por completo. Perderíamos el estrecho sentido de comunidad que teníamos como congregación pequeña. Como consecuencia, nunca tuvimos el valor para tomar unas medidas tan drásticas, y la iglesia continuó en su lenta decadencia. Más tarde asistí a una iglesia que tenía una historia rica en tradiciones y un pastor dinámico. El rápido crecimiento numérico forzó al equipo de líderes a pensar en la posibilidad de una ampliación del edificio, la incorporación de una música más contemporánea, la contratación de un personal más joven y más innovador, y otras nuevas iniciativas. En mi condición de joven seminarista, haciendo mis prácticas y viendo las cosas desde el exterior, me parecía obvio que el futuro que Dios tenía para esa iglesia era glorioso. Lo que yo no comprendía era que era necesario el sufrimiento de un final a fin de abrirle paso a lo nuevo. Ese proceso de transición fue tan doloroso y tan difícil que el pastor se cansó de tratar de resolver una corriente de conflictos internos que era interminable en apariencia. Al final se dio por vencido y pasó a otro ministerio. Puesto que soy una persona con tendencia a resistirme en cuanto a la aceptación de que se necesitan los finales, hago continuamente 4 cosas para no desviarme de mi camino. Me enfrento a las brutales realidades de las situaciones en las cuales las cosas marchan mal y hago preguntas difíciles aun cuando dentro de mí todo preferiría distraerme o salir huyendo.
Me recuerdo a mí mismo que no debo seguir mis sentimientos durante esos momentos en que hay que aceptar los finales como si fueran muertes. Mis sentimientos me guían de manera inevitable a evitar aquello a lo que necesito enfrentarme. Hablo con mentores experimentados que tienen más edad y experiencia que yo y les pido su punto de vista y su sabiduría. Me hago 2 preguntas a mí mismo. ¿Cuál es el momento de soltar algo en mi vida personal y en mi liderazgo? Y también, si abrazo esta muerte, ¿cuál sería la cosa nueva que podría estar de pie tras el escenario esperando para hacer su entrada en mi vida personal y mi liderazgo? En especial, esta segunda pregunta me anima a ir más allá de mis temores, recordándome que Dios tiene algo bueno para mí en el futuro, aunque aún no vea indicio alguno sobre qué podría ser. Aunque es posible que te parezcan útiles 1 o 2 cosas de esta lista para tus propios finales, te sugiero que desarrolles tu propia lista, que te ayude a mantenerte en el camino cada vez que te encuentres en una temporada de muerte marcada por finales. Es importante que tengamos anclas, porque los finales nos lanzan a una confusa situación intermedia en la que algo ha terminado. Pero no ha surgido aún nada nuevo. Nos encontramos en una temporada de espera. Querida familia Iglesia de Cristo y Barra Centro, les agradecemos por acompañarnos todos los días con estas hermosas lecturas. Los siguientes temas. 2. Reconocemos que los finales y la espera en ese confuso intermedio muchas veces se toman mucho más tiempo de lo que esperamos. Y 3. Consideramos los finales y las esperas como inextricablemente unidos a nuestra maduración personal en Cristo. Serán de bendición para cada uno de nosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Tomado del libro El líder emocionalmente sano de Peter Scazzero, Editorial Vida.